Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que está pensado para que usted triunfe en agricultura. Ya sabe que nos están escuchando en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, en la página web en marcadoralmería.com y también en las redes sociales de FH Almería Radio, donde usted pues puede consultar todos los podcasts por si algún programa se lo pierde, no lo ha podido escuchar en directo, pues ya sabe usted que lo tiene en YouTube, en Spotify, en el repositorio de los podcasts para escucharlo siempre que usted quiera o le venga bien. Hoy vamos a tener un programa lleno de información para agricultores. Tengo aquí conmigo a Carlos Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy buenas. Como decía, tenemos un programa lleno de información. Vamos a tener por aquí a Antonio Mena, delegado de Agricultura en Almería, con quien vamos a hablar de todo eso que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, todas esas subvenciones que pueden ayudar a algunos de los temas que más se pueden atascar, como puede ser el tema de los seguros, como puede ser el tema del agua, el tema de relevo generacional. Pues encima de todo eso está la Junta de Andalucía con diferentes ayudas y es un tema del que hoy vamos a hablar. También vamos a tener aquí a Julián Giner, que es director técnico de Cooper en Almería, con quien vamos a ver o vamos a debatir las posibles soluciones a las plagas y también las formas que hay de prevenirlas. También hablando de plagas, tenemos el boletín de la RAIF que vamos a comentar y tenemos también el balance de los precios de toda la semana. Como están viendo ustedes, todo información de primera mano para agricultores. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 10 de enero de 2025. Empezamos con los tirabeques que han tenido un primer corte de 5,16 y un último de 4,48. Vamos con los guisantes que han tenido un único corte de 6,02. Pasamos a las judías empezando por la tabella que ha tenido un único corte de 6,10. La Elda ha tenido un primer corte de 10,78 y un último de 6,08. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 6,84 y un último de 6,50.
La perona roja, un primer corte de 6,84 y un último de 6,08. La rastra, un único corte, 9,86. La estrique, un primer corte de 9,06 y un último de 5,54. La emerite, un primer corte de 6,10 y un último de 5,34. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 0,99. El español ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,07. El Almería, un primer corte de 1,44 y un último de 1,31. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,04. El gordo ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,95. Momento para las berenjenas, empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,34 y un último de 1,82. La larga ha tenido un primer corte de 2,50 y un último de 2,22. Vamos ahora con los tomates, empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,21. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,24. El Ramo ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,19. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,04. Terminamos como siempre con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,73. El padrón ha tenido un único corte, 5,94. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,84 y un último de 1,38. El italiano rojo, un primer corte de 1,99 y un último de 0,80. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,52 y un último de 1,14. El lamullo rojo, un primer corte de 1,45 y un último de 1,14. El California verde ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,16. El California rojo, un primer corte de 1,58 y un último de 1,27. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,10 y un último de 1,73. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 10 de enero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora con el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola provincial con fhalmería.com y con Carlos Gutiérrez. El 66% de la importación hortofrutícola en España procede de países terceros. La importación española de frutas y hortalizas frescas alcanzó un valor de 4.087 millones de euros hasta octubre de 2024, lo que representa un aumento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. De este total, el 66% correspondió a productos procedentes de países extracomunitarios con un valor de 2.696 millones de euros, mientras que el 34% restante provino de la Unión Europea con 1.390 millones de euros. En cuanto al volumen, España importó 3,5 millones de toneladas, un 7% más, de las cuales 1,8 millones de toneladas llegaron desde países terceros y 1,7 millones desde la Unión Europea. Marruecos se consolidó como el principal proveedor de frutas y hortalizas frescas para el mercado español, con ventas por valor de 801 millones de euros, un 13% más que en 2023. Le siguen Perú con 501 millones de euros, un 22% más, y Francia con 426 millones de euros, que también está al alza con un 22% más respecto al mismo periodo que el año anterior. En lo que respecta a Portugal, pues el país vecino ocupó el cuarto lugar con 350 millones de euros, experimentando una subida del 19% respecto al año anterior, mientras que Países Bajos fue el único gran proveedor que redujo sus exportaciones a España con una caída
caída del 3%, situándose en 205 millones de euros. Estos datos, proporcionados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y procesados por FEPEX, reflejan el crecimiento de las importaciones, impulsado especialmente por los productos de origen extracomunitario. Bueno, me llama mucho la atención un par de nombres. El primero, por supuesto, es Marruecos, que siempre llama la atención cuando hablamos de exportación e importación hortofrutícola, pero me llama mucho más la atención leer aquí a Perú, puesto que es un país de la América hispana, igual que los de Mercosur, y todo este lío con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pues tiene también mucho que ver con aquello que vamos a importar. Vamos con otros asuntos, porque el Parvis pinus afecta al 30% de la superficie del pimiento, lo que podría alterar la próxima campaña. Esta plaga, originaria del sudeste asiático y detectada en España en 2020, causa deformaciones en los frutos, lo que reduce su valor comercial, aunque no afecta su calidad ni su seguridad alimentaria. Ante su avance, los agricultores han tenido que adelantar los arranques de pimiento y modificar sus estrategias de cultivo, lo que podría generar desequilibrios en la producción de otras hortalizas como sandía, calabacín y pepino en la próxima campaña. Para hacer frente a esta plaga, los productores recurren a medidas preventivas como el mantenimiento de cerramientos en invernaderos, el uso de placas cromáticas y la introducción de fauna auxiliar como Orius leavigatus. Sin embargo, Asaja Almería advierte de la falta de herramientas eficaces para su control y pide al Ministerio de Agricultura la aprobación de nuevas materias activas. También solicita a la Junta de Andalucía que refuerce las medidas de sanidad vegetal para frenar la expansión del Parvis pinus, una preocupación creciente entre los agricultores de la provincia. Esta plaga, el Parvis pinus, va a ser uno de los protagonistas del programa de hoy, sobre todo en las entrevistas que vamos a hacer en unos minutos. Vamos con un último asunto, porque hasta 20 caminos rurales de Almería serán recuperados por la Junta Trasladana. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía comenzará la próxima semana las obras de recuperación de los caminos rurales dañados por las danas de octubre y noviembre de 2024. Con una inversión de 10 millones de euros, se restaurarán 197 caminos en casi 60 municipios, siendo Almería la provincia con más localidades beneficiadas. El consejero Ramón Fernández Pacheco ha destacado que estas actuaciones permitirán mejorar la conexión entre explotaciones y facilitar la salida de productos agrícolas, garantizando la seguridad en las zonas rurales. En la provincia de Almería, los municipios en los que se llevarán a cabo estas obras son Albox, Alcóntar, Armuña del Almanzora, Vallarque, Cantoria, Dalías, El Ejido, Fines, La Roya, Líjar, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Purchena, Serón, Sierro, Tíjola, Urracal y Vélez Blanco. Fernández Pacheco ha subrayado la importancia de estas mejoras para los agricultores, destacando la colaboración de los ayuntamientos y los técnicos que han trabajado en la evaluación de los daños. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros vamos a terminar este repaso con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Les digo ya que de momento hoy no hay riesgo de incendios. Vamos, eso sí, al parte meteorológico. Bueno, ya lo hemos venido adelantando durante toda la semana. Van a llegar bajadas de temperatura de cara a la semana que viene. En concreto, el próximo lunes en Almería Capital ya vamos a tener los 7 grados de mínima. Y para la semana que viene, a partir del jueves, pues también se espera incluso precipitaciones del fin de semana. Las temperaturas van a oscilar entre los 11 y los 20 grados. Nos vamos ahora al poniente, al Ejido, donde hay posibilidad de que llueva el próximo domingo 12 y a lo que respecta a las temperaturas, pues también vamos a tener esa bajada la semana que viene. El lunes ya tenemos los 7 grados de mínima, que seguirá bajando un poquito en el martes y se mantendrá durante la semana que viene, así que ya saben, habitantes de El Ejido, 7 grados de mínima para la semana que viene. Nos vamos ahora al Levante, al campo de Níjar, donde el panorama también es muy parecido, a lo mejor de cara al jueves que viene, que me parece ya decir mucho. Puede haber precipitaciones, pero lo importante es que a partir del domingo baja la temperatura y sobre todo el lunes, día 13, va a haber 4 grados de mínima, el martes 2 grados de mínima y el miércoles sube un poquito, pero durante toda la semana que viene va a hacer frío, así que mucha precaución. Terminamos con el Valle de la Almanzora,
donde las temperaturas pues suelen ser un poco más fresquitas, ya lo saben ustedes. El lunes vamos a tener 2 grados de mínima y 12 de máxima, para el domingo 4 grados de mínima y 18 de máxima. Durante este fin de semana pues hasta el domingo las temperaturas van a seguir como ahora, oscilando entre los 10-11 grados de mínima y 20-21 de máxima, pero insistimos, de cara al lunes bajada de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, muy importante para los cultivos. Este ha sido todo el episodio de repaso de la actualidad. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida ya estamos aquí. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En sandía, Rick Swan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rick Swan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rick Swan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rick Swan. Calidad en cada ciclo de cultivo. En Radio Marcador, FH Almería Radio. En el programa de hoy vamos a tener un par de entrevistas muy interesantes. Ya se lo habíamos adelantado en el sumario. Vamos a tener por aquí en unos minutos a Antonio Mena, el delegado de Agricultura, y luego también vamos a tener a Julián Giner, que es director técnico de Cooper en Almería. Pero antes vamos a dar una de las informaciones que nos parece fundamental para el agricultor, y es el balance de precios de la semana. Ya saben ustedes que pueden estar muy atentos de todos los precios y de sus fluctuaciones en fhalmería.com, pero si no han podido, pues hoy viernes le traemos el balance de toda la semana. Las bajas temperaturas mantienen en la mayoría de los productos precios al alza. Uno de los más destacados es el pepino Almería, que tras los malos números que registró a finales de año ya arroja mejores resultados, con un precio medio este viernes 10 de enero de 1,39 euros el kilo en la pizarra de Agroejido. Al fijarnos en el precio medio del pasado viernes 3 de enero, comprobamos que de una semana a la otra se ha incrementado en 37 céntimos el kilo. En cuanto a otro tipo de pepinos, en esta misma pizarra observamos precios dispares, con un tipo francés que cae 4 céntimos en referencia a la semana pasada, con un precio medio de 1,27 euros el kilo, y un tipo español que se mantiene estable a 1,27 euros el kilo. En cuanto a las judías, pues la shera crece de una media de 6,37 euros el kilo a 8,90, mientras que la elda suma 2,79 euros el kilo más que el pasado 3 de enero, con una media de 8,72 euros el kilo. Los guisantes han experimentado también un aumento significativo, con 8,69 euros el kilo de media frente a los 6,22 euros el kilo de la semana pasada. La berenjena pues también ha destacado crecimiento de cotizaciones medias, concretamente la rallada, que ha alcanzado los 2,29 euros el kilo frente a los 1,99 del viernes pasado. El tipo larga ha alcanzado los 2,66 euros el kilo, estamos hablando de unos 69 céntimos más. En tomate, el tipo pera cayó ligeramente, pasando de 1,35 a 1,28 euros el kilo. Y el precio medio en pimiento pues ha variado dependiendo del tipo. En el caso del Palermo pues ha caído hasta los 1,72 euros el kilo. Estamos hablando de 20 céntimos menos que el pasado viernes. El italiano verde, en cambio, ha incrementado su cotización media en 10 céntimos, con 1,65 euros el kilo, al igual que el Amullo verde y rojo, que han aumentado hasta 1,60 y 1,55 euros el kilo respectivamente. En California verde y rojo pues se ha visto mermado su precio, con 1,41 euros el kilo y 1,61 euros el kilo respectivamente, mientras que California amarillo mantiene su línea ascendente y este viernes se ha
pagado a una media de 2,37 euros el kilo frente a los 2,15 de la semana pasada. Esto ha sido el resumen de la cotización de precios. Insisto, si quieren profundizar un poquito más, pues ya saben que lo pueden hacer en fhalmería.com, en la sección de pizarra de precios, donde siempre pues van a poder tener los precios en directo. Antes de pasar a las entrevistas, vamos a leer rápidamente el boletín de la RAIF, de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía, que también es una información imprescindible para el agricultor, aunque ya les digo que en las entrevistas de hoy vamos a hablar mucho de plagas. Vamos a empezar con la berenjena. El estado fenológico dominante es plena recolección en la mayoría de los términos municipales, y las principales plagas que afectan a este cultivo se han mantenido estables de momento. Vamos al calabacín. El estado fenológico dominante es inicio de recolección y plena recolección, y las plagas pues se han mantenido estables. Con respecto a las enfermedades, destaca el aumento del oidio. Hay que recordar como mejor opción para el control de plagas utilizar las estrategias de manejo de cucurbitáceas. Nos vamos ahora al pepino. El estado fenológico dominante es plena recolección y se ha producido un aumento de trips. El resto de plagas se ha mantenido estable. Y con respecto a enfermedades, pues está destacando un aumento de oidio y de mildiu. Nos vamos al pimiento. El estado es plena recolección en la mayoría de municipios y también ha aumentado el trips. Sin embargo, por suerte, el resto de plagas se ha mantenido estable. Terminamos con el tomate, cuyo estado fenológico es plena recolección en la mayoría de términos municipales, y las principales plagas que afectan al tomate pues se han mantenido estables, así que no está tan mal. Insistimos, hay algunas plagas que sí que están causando dolores de cabeza y son de las que vamos a hablar a continuación con el delegado de Agricultura, Antonio Mena. Momento para la entrevista del día, y es que ya tenemos al otro lado de la línea a Antonio Mena, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a todos. Feliz año a ti también y muchísimas gracias por atendernos en nuestro programa. Siempre es un placer poder comentar contigo pues todo lo que está pasando en la agricultura almeriense, que siempre son muchas cosas. Sí, tenemos un sector muy dinámico, muy activo y en permanente actualidad. Eso denota la salud y la fortaleza de nuestro sector. Ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias de nuevo. Yo quería empezar haciendo un repaso a pues todas esas ayudas y todos esos asuntos que ahora mismo la Junta de Andalucía está llevando a cabo, porque en FH Almería pues siempre intentamos dar toda la información, pero la verdad es que hay muchas cosas ahora mismo que por parte de la Junta se están haciendo, y por ejemplo me gustaría empezar hablando de esa convocatoria de ayudas para las comunidades de regantes, porque pensamos que el tema del agua es fundamental. Ya el diciembre, el día 18, también por parte de la Consejería se hablaba de ese gran debate sobre las alternativas para contar con más agua, y ahora pues estamos hablando de estas convocatorias de ayudas para las comunidades de regantes que pues vienen a demostrar que el agua es fundamental. Sí, bueno, el agua, como dice el propio presidente de la Junta, el agua para Andalucía, para Almería, es tan importante como el gas para Alemania, nuestra locomotora. Sin agua se nos cae toda la producción hortofrutícola, se nos cae toda la producción agraria, y no solamente el agua para el sector agrícola, sino para otros sectores tan importantes como el industrial o el turístico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hemos anunciado, el propio consejero anunció esta misma semana, anunció una próxima convocatoria, una inminente convocatoria de una ayuda que es, aunque parezca muy específica, que es para la construcción de bases de regulación por parte de las comunidades de regantes, es una demanda muy, muy insistente del sector, porque al final todos estos episodios de dana, todos estos episodios de sequía, al final son distintas caras de una misma moneda. Lo que nos viene a confirmar es que los periodos de lluvia cada vez van a ser más irregulares, cada vez van a ser más torrenciales, y la infraestructura de regulación, es decir, capacidad de almacenaje de agua
para los episodios de cuando tenemos disponibilidad, se están convirtiendo en infraestructuras esenciales, ¿no? Por eso vamos a sacar una convocatoria específica para la construcción de balsas de regulación para que las comunidades de regantes pues tengan garantía de suministro en aquellos periodos del año donde la disponibilidad es menor, y al final sirve también un poco para garantizar la tranquilidad y seguridad a los agricultores. Va a ser una convocatoria de forma inminente y que viene a sumar porque ya hemos hecho importantes infraestructuras con otra convocatoria, como la de modernización de regadíos para comunidades de regantes. Ya se han hecho balsas en comunidades de regantes de Almería Capital, en la zona del Levante, en muchos sitios, ¿no? Pero vamos a seguir incidiendo, pero ya digo, consideramos que eso son infraestructuras muy, muy importantes. No es lo único que se está haciendo, porque también hemos dado la noticia que se ha ampliado el plazo para solicitar esas ayudas para jóvenes agricultores. Se ha ampliado el plazo hasta el día 10 de febrero. Bueno, esto de la nueva generación de agricultores, ¿no? Es algo que también se ha hablado mucho por parte de la Junta de Andalucía, y que aquí en Almería pues hay algunos puntos en los que va muy bien, otros en los que no va tan bien, pero estamos de acuerdo en que también es algo fundamental. Claro que sí, claro que sí. Mira, Luis, yo llevo trabajando en esta consejería más de 20 años y llevo muchísimo tiempo diciendo que la línea de incorporación, la tradicional, se llama de otra forma, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, la línea de jóvenes agricultores, la incorporación de jóvenes agricultores a la agricultura y a la ganadería es la mejor línea que tenemos, una línea esencial, y se trata de eso, ¿no? De garantizar el relevo generacional de la gente, de la inquietud que tienen muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes son personas que no hayan cumplido los 41 años, que tengan interés y ganas de dedicar su vida profesional a la agricultura y a la ganadería. Ahora tienen una oportunidad. Efectivamente hemos ampliado el plazo de solicitud hasta el día, acababa ahora, el día 9 de enero, pero bueno, se ha ampliado un mes más hasta el día 10 de febrero con objeto de que todos aquellos que estén interesados pues puedan presentar su solicitud. Es una ayuda muy importante de hasta 80.000 euros a fondo perdido, compatible además con otro tipo de ayuda. Es cierto que en esta convocatoria hemos hecho alguna novedad con relación a la anterior. De eso, la convocatoria son 130 millones de euros, que es el presupuesto jamás destinado, un presupuesto altísimo, nunca se había destinado un presupuesto tan alto para la incorporación de jóvenes agricultores, y como les decía, de esos 130 millones, 15 están destinados para la incorporación de mujeres y otros 15 están destinados para la incorporación en los sectores ganaderos, importantes en la zona norte y la zona del Levante de la provincia de Almería, y que sí que están sufriendo también de forma muy importante la falta de relevo, la falta de jóvenes que se quieran interesar por la agricultura. Esta ayuda tiene una demanda altísima. Mira, desde el año 2019 son casi 700 los jóvenes que se han incorporado con esta ayuda, las distintas convocatorias de forma profesional a la agricultura. Por eso es muy importante que se hagan bien los expedientes, que los agricultores y ganaderos que estén interesados que se pongan en contacto con las oficinas comarcales agrarias que tenemos por toda la provincia, o bien con su organización agraria, con sus cooperativas. En todas estas entidades hay profesionales que saben cómo funciona esta ayuda, que le explique bien cuáles son los distintos hitos, los distintos compromisos que quiere ayudar, y también, por supuesto, cuáles son los puntos de baremo de cada uno cómo funciona la concurrencia competitiva. Estas ayudas son en concurrencia competitiva, con objeto de que obtengan los máximos puntos y que tengan las máximas posibilidades. Ya te digo, una ayuda muy, muy importante, y que además aquí en la provincia de Almería tiene un éxito absoluto, y que bueno, ya tendremos información, ya os daremos información cuando acabe la convocatoria de cuántos solicitantes y cómo ha ido en esta campaña. Bueno, aprovecho algo que acabas de decir, y es todo el tema de que las organizaciones agrarias pues son una ayuda fundamental a la hora de ayudar a los agricultores con todas estas ayudas. Y aprovecho para preguntar sobre la relación de la consejería con todas estas organizaciones. Nos consta que es buena, sobre todo por algunas noticias que hemos estado dando. Por ejemplo, ese consenso con el que se llegó, me refiero a la consejería con las organizaciones,
para pedir garantías frente al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que hablar de este acuerdo es también una pregunta fundamental que tenía pensado hacer un poquito más tarde, pero ya que aprovechamos y también pregunto por esta relación con las organizaciones. Sí, bueno, la relación, desde que el gobierno de Juanma Moreno con la antigua consejera, con Carmen Crespo y ahora con Ramón Fernández Pacheco, el consejero actual, entendemos que la interlocución, el diálogo permanente, la visión conjunta y remar todos juntos y que al final todos valoremos la importancia de nuestros sectores, es una premisa que nos marca el propio presidente de la Junta, y a partir de ahí los distintos consejeros, con Ramón que está ahora, y las distintas estructuras dentro de la propia consejería. Este ha sido el último caso, como bien comentabas tú, ¿no? Se ha firmado un acuerdo, una petición de acuerdo conjunto entre las distintas organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias con ocasión de Mercosur, ¿no? Que ha estado de actualidad ahora en la última semana. Mercosur es un acuerdo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y los inconvenientes que a lo que se refiere ese documento al que tú te referías, ¿no? Pues se trata de estar muy vigilante y de cuidar y de compensar a los sectores que se puedan ver más afectados por este acuerdo de Mercosur. Sectores con menos importancia en la provincia de Almería, como puede ser el sector del vacuno o el sector de los cereales, pero también tenemos que estar vigilantes a la llegada de productos como pueden ser cítricos importantes en la provincia de Almería, en la misma zona, como te decía antes, en la zona del Levante y en la zona norte de la provincia. Hoy también tenemos que estar vigilantes a la entrada de productos, sobre todo melón en la campaña de primavera-verano, que puede venir de distintos países de Latinoamérica. Pues se trata de eso, de mostrar una unidad de acción, que ya te digo, ha sido con Mercosur la última, pero que ya llevamos muchísimo tiempo reclamando una política agraria común que sea justa para Andalucía. Ahora se llama PEPAC, le hemos puesto un nuevo nombre, y la unidad de acción ahí también ha sido importante y se han conseguido importantes hitos en cuanto a relajación de compromisos, de medidas agroambientales que había que aplicar a distintos cultivos, que queda tarea por hacer, pero consideramos que eso es fundamental, que tengamos una voz única y que se vea y que Andalucía cuente y que se note nuestra presencia y nuestra idea, y por supuesto defender a capa y espada hasta el último agricultor y el último ganadero, desde la zona norte de la provincia de Almería, desde el último pueblo que es Topares hasta Adra, y desde Pulpí hasta Ayamonte, ¿no? En la provincia de Huelva. Comentabas la importancia de mantenerse vigilante, en este caso, ante los posibles efectos del acuerdo con Mercosur, si es que finalmente se llega a hacer. Se tiene que ratificar. Sí. Por todos los países, sí. Entonces, hablabas de la vigilancia, y yo te pregunto, ¿esa vigilancia también se puede acompañar con tranquilidad o tenemos que estar con un poco de regomello, como aquel que dice? Nosotros ya hemos hecho unos primeros estudios de análisis, y a nuestro principal sector, al sector hortofrutícola, excepto lo que ya te comentaba del melón, en principio no tiene, porque no hay un comercio con los países Mercosur. Recordemos que los países Mercosur son fundamentalmente Brasil, Argentina, Uruguay. No hay un comercio de frutas y hortalizas por la propia distancia, ¿no? Que pueda ser que sea de reseñar y sea de importancia, ¿no? El único comercio que tenemos de importancia con el continente americano es con Estados Unidos y con Canadá. Recientemente también se inició hace un mes o así el comercio con Estados Unidos de fruta y hortalizas, donde hay varias empresas almerienses que están mandando fruta y hortalizas, están mandando a Estados Unidos y también a Canadá. También consideramos que desde el punto de vista puede ser beneficioso para la industria auxiliar almeriense, es decir, que al final lo que se trata es de un comercio sin aranceles entre los distintos países, o con unos cupos que están fuera de arancel. Puede ser beneficioso, por ejemplo, para la industria auxiliar nuestra, para la empresa almeriense que se dedican al desarrollo de variedades genéticas, a la industria auxiliar relacionada con la lucha integrada, con insectos beneficiosos,
o la construcción de invernaderos, plástico, en fin, que queda mucho todavía por ver de este acuerdo. Y sí, lo que decimos desde la Consejería es que aquellos sectores que puedan tener un perjuicio, después tendremos que estar vigilantes, esperar que se ratifique el acuerdo, se tiene que ratificar por cada uno de los países miembros, estar vigilantes y establecer medidas compensatorias inmediatas en aquellos sectores que se puedan ver afectados. Efectivamente, nos vamos acercando al final de la entrevista, pero no me gustaría que se me quedase en el tintero nada de lo que se está haciendo por parte de la Junta, porque como decía al principio se están haciendo muchas cosas. Otro de esos puntos importantes en los que la Junta está echándole un gran cable a los agricultores es el tema de los seguros. Hemos estado dando la noticia de una partida de casi 17 millones para ayudar al sector a asegurar explotaciones agrícolas. Esto supongo que, además de ser un tema que siempre está en la agenda, después del temporal de finales del año pasado, pues también es algo muy importante. Fundamental, básico, imprescindible. A mí puedo poner todos los adjetivos calificativos que se nos ocurran, ¿no? Desgraciadamente en Almería tenemos una dilatada experiencia con los fenómenos meteorológicos adversos. Recientemente hemos tenido uno con las danas en forma de granizo, fundamentalmente en la zona del poniente, el ejido básicamente. También otros daños que hemos tenido por desborde del río Almanzora, en la zona de la Almanzora, en la zona de Tijo, La Armuña, Serón. También se han producido daños en las explotaciones colindantes a los ríos. Pero que ya tenemos historia con esto. Todos recordaremos aquellos famosos tornados en el ejido, o las danas del año 19 en la zona de Níjar y la zona de Almería capital, las danas del año 2012 en la zona del Levante almeriense también produjeron importantes daños. Es decir, que esto va a ser reiterativo, va a ser así. Todos los expertos climatológicos nos dicen que las danas se han producido históricamente siempre en el área mediterránea, pero ahora se van a producir con mayor frecuencia y con más intensidad, como hemos comprobado desgraciadamente ahora al final del año 2024. Y yo siempre que hablo de esto digo lo mismo, y aquí tenemos muchísimos daños materiales, pero afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún daño de tipo personal, como ha pasado en otras zonas de España, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, ¿no? Por eso denota al final la importancia de los seguros agrarios. Yo siempre que hablo de esto pongo el mismo ejemplo, ¿no? Digo, vamos a ver, un agricultor normalmente tiene asegurada la casa donde vive, tiene asegurado sus coches, sus vehículos, primero porque es obligatorio, pero normalmente también le pone cuando te compra un coche le pone algún extra, ¿no? Un seguro a todo riesgo. Y lo que te permite pagar esa casa, lo que te permite pagar ese vehículo, debes también estar asegurado. Porque estas incidencias aparecen de pronto, aparecen cuando menos te lo esperas en cualquier época del año, porque antes decíamos que solían ser siempre a final de agosto, septiembre. Tuvimos una dana en el año 2023 a final de mayo en la zona del Levante. Entonces esto puede aparecer en cualquier momento. Es fundamental. Desde la Consejería está haciendo un esfuerzo económico incrementando el presupuesto. Tú dabas los datos, ¿no? Casi 17 millones de euros. Además se ha agilizado a la hora de la contratación. Esa ayuda se da en el momento de la contratación del seguro, cosa que no pasaba antes, que se hacía muy importante eso. De forma posterior. Este año se va a lanzar una campaña también de promoción del seguro para que de despertar las conciencias, ¿no? Y seguir hablando de lo fundamental importancia que tiene. Que sabemos que hay algunas líneas que tienen carencia. Precisamente la semana que viene tenemos una reunión con Agroseguros, con la organización agraria, para ir abordando estos temas donde hay déficit o carencia o aspectos de mejora que se pueden afrontar en la contratación del seguro. Pero de verdad, yo que soy hijo de agricultor, que soy hijo de ganadero, esto ha sido una lucha constante también en mi casa, con mi padre y con mi hermano. Tenemos que asegurar, tenemos que contratar seguros, porque es que nuestra tranquilidad y por lo menos asegurarnos que en el caso de que ocurra una catástrofe podamos reconstruir o volver a la situación preexistente de la forma más rápida posible.
Para nosotros también nos parece fundamental, no queríamos dejar de tratar este tema en la entrevista, ya sí que vamos a ir al último asunto, pero es que no me quiero dejar fuera el tema de Gusto del Sur, la marca agroalimentaria de la Junta, y que además ha visto como más de 100 entidades se han unido en 2024. Entonces, yo quería preguntar, primero, esto bueno, pues es un triunfo, ¿no? El año pasado ha sido muy bueno para esta marca. Y luego también la relación, ¿no? La importancia de promocionar estos productos para que, de alguna forma, también así se promociona la agricultura de Almería. Claro que sí. Gusto del Sur, una marca andaluza, una marca de la Consejería de Agricultura, que lo que al final pretende es poner en valor no solamente los productos hortofrutícolas, aquí entran cualquier tipo de producto agrícola o ganadero, incluso pesquero también. Es una marca que al final es un sello de calidad, que lo que viene es a garantizar el origen, la calidad y la exquisitez de los productos que están bajo el paraguas de Gusto del Sur. Y es una acción más para promocionar, para hablar, para que se conozcan nuestros productos más allá de Peñaperro y por toda la geografía española, y sobre todo donde son nuestros mayores clientes, ¿no? Fundamentalmente toda Europa. No debemos cansarnos de la promoción, debemos incidir incluso más y destinar más esfuerzo y más recursos económicos a la promoción de nuestros productos. Es básico y fundamental. Siempre que hablamos de esto decimos lo mismo, ¿no? Decimos, oye, mira, hay productos tan conocidos y que se conocen en todo el mundo como es Coca-Cola, y a nadie y a Coca-Cola creo que jamás se le ocurre que cada año lanzar una campaña publicitaria muy potente, ¿no? Uh-huh. Podemos incidir en esa línea, ¿no? Tenemos que promocionar, hablar, hacer que nos visiten, porque yo soy un amigo desde muchos países a conocer nuestra agricultura. La agricultura almeriense tiene una idiosincrasia muy particular, una agricultura donde con muy pocos insumos energéticos, nuestro principal recurso energético es el sol, donde con una bandera tan importante y que debemos seguir apostando por ella, mejorándola, como es la lucha integrada, el control biológico, una de nuestras banderas que nos ha permitido reducir el uso de productos fitosanitarios a unos niveles ínfimos en ciertos tipos de cultivos, que debemos seguir apostando por esta lucha integrada, que debemos seguir mejorando, sobre todo cuando aparecen en campañas como esta, que están apareciendo problemas de sanidad vegetal, como son la araña roja, algunos tipos de trips que están produciendo verdaderos dolores de cabeza. Debemos seguir apostando por nuestra agricultura ecológica. Las distintas empresas que se dedican a la producción de insectos beneficiosos están haciendo un enorme esfuerzo en investigación para superar estos retos, pero ya te digo, ¿no? Al final se trata de seguir abanderando el prestigio de nuestros productos, la seguridad, la salubridad que tienen y además con muchísimo sabor. Antonio Mena, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, muchísimas gracias por haber sacado este hueco para tratar todos estos asuntos con nosotros. Para nosotros es fundamental saber todo lo que está haciendo la Junta de Andalucía, y pues siempre es un placer tener tu presencia y poder saber algunos detalles más. A nosotros siempre, y que esperemos que la campaña se desarrolle bien, que vaya con buenos precios y que cuando queráis siempre estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias y nosotros continuamos. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Uno de los temas que siempre son muy importantes en la provincia de Almería es todo lo que tiene que ver con las plagas, ¿no? Nosotros desde FH Almería pensamos que lo ideal a la hora de tratar estos asuntos pues es contar con voces especializadas y, para decirlo coloquialmente, con gente que sepa de lo que habla. Por eso tenemos ya al otro lado de la línea a Julián Giner. Él es director técnico de Koper en Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, bueno. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Siempre nos gusta mucho contar con los perfiles técnicos, sobre todo en un tema como este, que bueno, pues es
delicado, en lo complicado. Y la primera pregunta que quería hacer es un poco aprovechando las fechas en las que estamos. ¿Cuál crees que ha sido la situación en todo el año pasado, en 2024? ¿Ha sido una situación normal o ha sido especialmente complicada en lo que a plagas se refiere en Almería? Ha sido muy complicada en lo que se refiere a plagas porque ya se han generalizado una serie de insectos de trips que se esperaba que no hiciera tanto daño, pero al final ha sido un año muy complicado. Y también ha subido plagas secundarias que no se tenían en cuenta, también están haciendo, debido a las condiciones climáticas, también están haciendo mucho daño. Por tanto, ha sido un año muy muy difícil. Por un lado, por el tema de nuevo trips que hay, de palmispino, junto con el Cirtotris, y por otro lado también por el tema de problemas de virus que tenemos en calabacín y en pepino. Por tanto, es un año muy muy complicado. Bueno, si te parece podemos ir por partes. Has nombrado el Thrips parvispinus, que es uno de esos azotes que está teniendo el campo almeriense. Quería preguntarte por dos cosas. La primera es cuáles son esas posibles herramientas para la prevención del Thrips. Y una vez que ya pues ha habido la mala suerte de estar infectados, si hay alguna manera para controlar esta plaga. Pues mira, realmente sí. Lo que pasa es que tenemos que empezar a entender que es un manejo integrado, generalizado, y que tenemos que empezar a trabajar en conjunto, no de forma particular. El Palmispinus se desarrolla muy rápido, su desarrollo es más rápido que Frankiniella, actúa de forma gregaria y entonces ataca mucho más a la planta. Por tanto, tenemos que volverse a los orígenes del control biológico. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que soltar los bichos, lo que son la fauna auxiliar, como hacíamos en los primeros años que empezó el control biológico en 2006-2007. En el momento que las flores va a abrir, yo diría hasta un poquito antes de abrir la flor, deberíamos empezar a hacer la suelta de ácaros y de Orius levigatus. Nosotros hemos sacado al mercado Limonicus, lo que es limónica, que controla las poblaciones de huevos y los primeros estadios larvarios tanto de Cytotis como de Frankiniella como de Palmispinus, pero que no controla los adultos de Palmispinus. ¿Con qué lo tenemos que controlar? Pues tenemos que controlarlo con Orius. ¿Qué ocurre? Que si el Orius lo soltamos ya muy tarde porque estamos haciendo haciendo tratamientos con productos fitosanitarios que están legalizados, hacemos que el Orius coincida su introducción justo cuando ya tenemos ese Palmispinus. Y si el Palmispinus está en las flores, pues el Orius ya no va a entrar mucho a esas flores porque no hay polen en las flores. ¿Qué ocurre? Que el Orius se va directamente a flores que tengan polen para poder reproducirse, por necesitar el polen como proteína para su proceso metabólico. Por tanto, va dejando esas flores que tienen Palmispinus sin entrar, sin poner huevos, y el Palmispinus se va reproduciendo más rápido. A eso hemos unido que no es lo mismo hacer una suelta de Orius a mitad de agosto o principios de septiembre por las condiciones climáticas. Para que tú lo entiendas, a 30 grados el Orius se reproduce en 9 días, a 15 grados se reproduce en 30. Por tanto, cuando más tarde soltemos el Orius, más tiempo va a tardar en instalarse y más rápido se va a instalar el Palmispinus. Por tanto, creamos un desfase de control. Aunque tengamos muy bien instalado el Amblysseius limonicus, seguimos teniendo un problema grave porque el Limonicus se come las larvas, pero los adultos que estén entrenando de forma sistemática en los invernaderos pues no se pueden controlar si no tenemos bien instalado el Orius y vamos a tener un problema ahí. Por tanto, sí se puede controlar. ¿Cómo? Volviendo a sueltas preventivas, curativas en la tercera o cuarta semana, apoyándolo con ciertos productos fitosanitarios que están autorizados, en vez de hacer lo que se ha hecho este año de soltar el Orius en la séptima o octava semana. Y después trabajando con placas climáticas en las ventilaciones para protegernos de las entradas que hay de invernaderos con como puede ser de pepino que no se ha trabajado en control biológico. Eso sería simplificando mucho el concepto que tendremos que empezar a plantearnos para el año que viene. Bueno, hemos tenido este problema de Thrips, sobre todo en pimiento, pero otro, no sé si decir insecto, artrópodo, que nos ha causado problemas ha sido la araña roja. No sé cuál es tu opinión respecto a este, vamos a decir, bicho. Pues la araña roja tenemos el mismo problema. Vamos a ver, la araña roja es una plaga, supuestamente una plaga secundaria, que se reproduce rápidamente con condiciones climáticas de calor y falta de humedad. Lo primero que tenemos que empezar a plantearnos es que tenemos que subir la humedad relativa de los invernaderos. Tenemos que buscar en el tema de pimiento a lo mejor variedades que permitan mantener más tiempo el tema de blanqueo, que hay algunas ya que se plantea eso, humedecer los pasillos. Y después, debido a que este año ha habido menos mosca blanca y se ha trabajado con muchos productos que llevan extractos de aceites, la extracción de grano a lo mejor ha sido menos generalizada que otros años.
y eso ha hecho que la araña roja dé más problemas. Por un lado, condiciones climáticas, por otro daño, instalación de auxiliares. ¿Qué tenemos que plantearnos? Pues el mismo concepto. Volver a la suerte de ácaros antes, no soltarla tan tarde, y trabajar de forma preventiva con ácaros que son específicos para araña roja. Desde Cooper estamos aconsejando junto a la suerte de limón y cubo Amblyseus, soltar Amblyseus califórnicos de forma preventiva, y en el momento que se ven los primeros focos de arañas, soltar Phytoceilus de forma generalizada, teniendo la precaución de que el Phytoceilus le afecta mucho a la humedad relativa, no le afecta a la temperatura. Yo en las charlas que doy dejo claro que el Phytoceilus deja de alimentarse a 35 grados centígrados de media, que sería la media del invernadero, pero le afecta mucho a la humedad relativa. Por tanto, si hemos hecho algún tratamiento para bajar las poblaciones de araña, nos deberíamos esperar un par de días para que la planta vuelva a coger turgencia para que se instale bien el Phytoceilus. El Phytoceilus funciona muy bien, no le afecta a la temperatura, le afecta a la humedad relativa. ¿Cómo trabajamos con él? Subiendo la humedad relativa de la planta y soltando de forma preventiva el califórnico. Ese es el gran tema que nos ha hecho este año. Trabajar de forma preventiva con uno y de forma curativa con otro, subiendo la humedad relativa de la planta donde vamos a soltar el Phytoceilus. Uh-huh. Pues esto es muy interesante. Quería preguntarte por más problemas, porque también hemos hablado durante el 2024 de mosca blanca, sobre todo en berenjena. ¿Este asunto cómo lo ves tú? ¿Crees que es problemático o es más secundario? Bueno, el problema de la berenjena real es que no se está haciendo prácticamente nada de control biológico. Por tanto, algunas casas de semillas sacaron un tipo de berenjena que no tiene pelos para que se instale mejor la fauna auxiliar, que le afectaba un poquito más el trips, pero le afectaba menos la mosca blanca. Y eso, ese tipo de variedades el control biológico funcionaba muy bien. El resto de variedades que tienen más pelos, pues los agricultores consideran que el control biológico no es eficiente o eficaz y no trabaja con control biológico. Por tanto, la mosca blanca está dando muchos problemas porque realmente no se está haciendo control biológico prácticamente en ningún momento, y un cultivo de 10-12 meses, pues al final pues la planta la machaca la mosca blanca, que no debería ser así, pero es lo que está ocurriendo porque no hay mucho control biológico para controlarla. Uh-huh. Deberíamos plantearnos volver a los orígenes de los primeros años de sueltas de Nessie en semillero y Amblyseus Swickey, un sobre por planta cuando la planta tiene 2-3 semanas, y alimentarlo para que haya un buen control de esta plaga que ahora mismo no se está controlando porque no se está haciendo sueltas ni específicas ni generales para ningún tipo de plaga en berenjena. Uh-huh. Bueno, ya me has comentado un par de veces lo de la necesidad de volver a los orígenes. ¿Por qué ha habido este cambio de tendencia? Bueno, el paloespino es un problema muy grave, la gente tiene mucho miedo con razón, se reproduce muy rápido y debido a que ciertos productos que están en el mercado se tiene la leyenda de que funcionan bien para su control, pues se ha trabajado mucho en esta serie de productos que al final pues bueno, no han sido tan eficaces como se esperaba, y eso ha hecho lugar a que la fauna auxiliar se suelte más tarde o no se llegue a soltar, por tanto no ha habido un control en ningún momento. Y se ha dejado de entender el concepto de la humedad relativa en los invernaderos, que los primeros años sí que se hacía, y que los auxiliares necesitan cierta humedad para mantenerse y reproducirse de forma idónea en los invernaderos. A esto tenemos que añadirle también de empezar a trabajar con plantas reservorio que nos permitan que los auxiliares se mantengan, porque los antocóridos necesitan presa durante todo su ciclo, pero para la primera instalación que necesita un poco de polen. Por eso el orio no se instala bien en calabacín, porque no hay polen, no se puede reproducir. Por eso es el problema que tenemos en Paloespinus, porque las plantas donde está el Paloespinus deja de haber polen y no resulta agradable el orio para que instalarse en esas plantas, y el Paloespinus se reproduce de forma muy rápida. Y también tenemos que empezar a trabajar con plantas reservorio que tengan polen, para que nos sirva también que aparezca crisopa, que aparezca sílfidos, que ambas pueden comer Paloespinus o franquinela, y que ahora en invierno en esta fecha aparezcan Balausteon, el ácaro de terciopelo, que por ejemplo se mantienen los polen de la lobularia para que se reproduzcan y nos controlen las poblaciones de trips que tengamos en los invernaderos. También tenemos que empezar a trabajar también de forma sistemática con ciertas plantas para mantener polen, para procesos metabólicos, y néctar y azúcar para que los insectos puedan volar, porque necesitan energía, que sería azúcar como nosotros, y agua, que sería el néctar, para que puedan hidratarse y no morirse en verano. Eso es algo que tenemos que empezar a hidratar los auxiliares y tener humedad relativa para que se puedan reproducir de forma idónea. Más que temperatura, es un problema de humedad relativa. Uh-huh.
Bueno, pues nos quedamos con estos consejos que nos estás dando. Ya para terminar, hemos nombrado algunas de las plagas de las que nosotros hablamos aquí en FH Almería, pero hay otras muchas que no hemos nombrado, pues pulgón, orugas, panderola, botritis. ¿Algún consejo para 2025? ¿Algo con lo que tengamos que tener cuidado? Pues mira, los pulgón, la ficosipi, se ha convertido en micropulgón y también tiene virus en pimiento, virus en calabacín y virus en pepino. Por ejemplo, nosotros desde Copen no nos hemos dado cuenta, pues, estamos aconsejando trabajar con hinojo, porque el hinojo le aparece un micropulgón que sería el pulgón de la zanahoria, que no afecta a las hortícolas y que se parasita rápidamente. Esos afidios que salen de esos pulgones micropulgones sí que parasitan el micropulgón que aparece en pimiento, y pues tenemos un buen control de micropulgón, que hasta la fecha no era posible simplemente trabajando con una planta que tiene mucho néctar, que nos ayuda a que aparezca rizopa y aparezca el sílfido, que aparece un pulgón específico sin tener que introducirlo, que sería el pulgón de la zanahoria, y tener micropulgón para que se pueda controlar el pulgón en pepino y en pimiento. Eso sería por un ejemplo. Después tenemos también, hay que recordar que nosotros sacamos el risorgo, que es un parasitoide de Nezara, para control de Nezara, que sería de forma preventiva para control de huevos, que ha tenido un buen control tanto aquí en Almería como en el resto de España. Y también estamos trabajando también con otro tipo de plantas reservorio, pues para el tema de que consigamos instalar bien el Phytoceylus para que controle la araña roja cuando empiece en el cultivo de pepino y de pimiento. Aparte que hemos sacado también en formato de Mercedes mondoriense, en formato luminizado, para cultivos de invierno, que también nos ayuda a controlar en pepino en invierno el tema de araña roja y mosca blanca y twist. Sería un poquito el tema de lo que vamos evolucionando todas las empresas, aparte de que se está también evolucionando mucho y trabajando con el tema de productos microbiológicos para controlar distintas plagas que afectan a la fauna auxiliar. Yo me quedaría con eso un poquito. Pues nos vamos a quedar con todos esos consejos. Julián Giner, director técnico de Coper en Almería, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo dicho, vamos a seguir muy atentos a todo lo que vaya sacando, por ejemplo, la RAIF, todo lo que vayáis sacando también vosotros, y vamos a estar muy atentos para que esas plagas sean lo menos problemáticas posibles, que ya es decir mucho. Vale, pues un placer, y cuando quieras pues me voy un besito de nuevo. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de hoy, viernes 10 de enero. Espero que hayan tenido una gran semana. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden estar siempre conectados en Radio Marcador Almería, también en fhalmería.com, y el lunes volveremos a escucharnos. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 10 de enero de 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,16 y un último de 4,48. Vamos con los guisantes, que han tenido un único corte de 6,02. Pasamos a las judías, empezando por la tabella, que ha tenido un único corte de 6,10. La Elda ha tenido un primer corte de 10,78 y un último de 6,08. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 6,84 y un último de 6,50. La Perona Roja, un primer corte de 6,84 y un último de 6,08. La Rastra, un único corte, 9,86. La Estrique, un primer corte de 9,06 y un último de 5,54. La Emerite, un primer corte de 6,10 y un último de 5,34. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 0,99. El español ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,07. El Almería, un primer corte de 1,44 y un último de 1,31. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,04.
El gordo ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,95. Momento para las berenjenas, empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,34 y un último de 1,82. La larga ha tenido un primer corte de 2,50 y un último de 2,22. Vamos ahora con los tomates, empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,21. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,24. El Ramo ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,19. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,04. Terminamos como siempre con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,73. El Padrón ha tenido un único corte, 5,94. El Italiano verde ha tenido un primer corte de 1,84 y un último de 1,38. El Italiano rojo, un primer corte de 1,99 y un último de 0,80. El Lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,52 y un último de 1,14. El Lamullo rojo, un primer corte de 1,45 y un último de 1,14. El California verde ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,16. El California rojo, un primer corte de 1,58 y un último de 1,27. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,10 y un último de 1,73. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 10 de enero de 2025.